Los contenidos, pues simplemente decir que los contenidos se encuentran en 3 bloques, nombraba el nombre de los 3 bloques, en vuestro caso, bueno, pues lo buscáis en el decreto y os sale. Después de nombrar los 3 bloques y las unidades, pasaba ver, esto ya lo he dicho. Pasaba al punto 8, que era metodología. Y aquí volvía a tener subapartados que eran tiempo, espacio, agrupamientos y recursos. Todo eso dentro de metodología, para poder hablar de ellos. Tiempo, bueno, pues decir simplemente, ya he dicho el horario, bueno, por decir que por ejemplo, pues que a la entrada, eso es ejemplo de mi programación, ¿vale? Que a la entrada de todos los lunes, lo primero que íbamos a hacer era, aunque sea primaria, íbamos a hacer una especie de asamblea con los niños, donde les íbamos a comentar qué iban a aprender durante la semana, qué tipo de actividades íbamos a hacer, si íbamos a hacer algún proyecto. Aunque sea asamblea, normalmente la asociamos a educación infantil, pero sabéis que siempre tenemos en cuenta de explicarles a los niños, ya sea el primer día de la semana, en este caso un lunes, o la misma mañana o lo que sea, pero siempre intentamos explicarles a ellos lo que vamos a hacer, más que nada porque es motivante para que ellos no vayan perdidos y sepan en todo momento qué vamos a realizar. Entonces yo lo puse como una asamblea, pues eso, los lunes, y otra los viernes, a última hora. Bueno, puede ser si tenemos horario, si no, no. ¿Dónde iban a explicar ellos? Bueno, pues como han visto la semana, lo que han hecho es decir, una especie de autoevaluación a nivel oral. Después del tiempo, hablo del espacio en mi aula. Por ejemplo, yo metí, como os dije cuando os enseñé el plano, pues metí rincones, el rincón del ordenador, el rincón de lectura, ¿vale? Entonces, pues deciros un poquito cómo son los espacios. Después, aquí, como yo puse el plano, lo que hice fue decirles, podéis ver el plano de mi aula en la página tal de la programación. Entonces ellos lo buscaban y a la vez que tú les explicabas en los espacios de tu aula, pues ellos lo estaban viendo. Una cosa, aconsejo, ya cada uno que haga lo que quiera, pero yo aconsejo que llevéis, se supone que el día de la presentación o del examen escrito lleváis una programación, que es la que se quedan ellos. Aconsejo que el día que tengáis que exponer llevéis una para cada miembro del tribunal. ¿Por qué? Porque mirad, yo no la llevé, fue un fallo que tuve, pero yo no la llevé. El primer año no me preguntaron ni me dijeron nada, yo no caí en esas cosas. El segundo año caí, pero dije que no lo iba a llevar, no sé por qué, pero dije que bueno, que pasaba un poco. Y al llegar allí, cuando me tocó entrar, me dijeron, perdona, ¿llevas más programaciones o nos has traído más programaciones? Y yo me quedé así un poco cortada y dije, no tengo más, perdonadme, tal. Y me dijeron, no, si no pasa nada, simplemente era pues para, en vez de estar pasándonos la programación, mirar esto, mirar lo otro, el presidente que es el que normalmente la tiene y lo va pasando a los compañeros de al lado, pues simplemente si tiene cada uno la suya, pues pueden ojear, pueden mirar, pueden comparar, luego comentan, etc. Creo que es una manera también de quedar muy bien. Entonces lleváis, si queréis, copias de vuestra programación, la entregáis y ya está, ya cada uno libre elección. Después del espacio hablaba de los agrupamientos. ¿Qué se supone que los agrupamientos? Bueno, pues aquí lo que hablaba era de pues tener, los tutores debemos de tener también, permitirnos un poquito de ritmo, de diferentes ritmos de clase, pues para establecer y ayudar un poquito a los alumnos con algún tipo de necesidad. O ya no solo necesidad o déficit de atención, como era en mi caso de mi aula que yo me imaginé, sino simplemente porque haya un niño, por lo que sea, que tal cosa no lo entiende y tenemos que estar con él un ratito más, o lo que necesite. Por lo cual yo lo que hacía era que aquí establecía las condiciones de los rincones. Las condiciones de jugar a los rincones o de ir a hacer a los rincones algo, pues haber terminado la tarea, moverse en silencio, aceptar la norma de agrupamiento, mantener los corchos, rincón, etcétera, ordenadores limpios. Si un trabajo no se ha terminado, bueno, pues se guarda y se puede continuar en otro momento. Entonces era lo que yo establecía, ya cada uno como quiera. Y después también aquí agrupamiento, lo que hablaba era del horario del aula, que era lo que también os enseñé, y decía en la página tal, podéis ver el horario de mi aula. Bueno, pues igual, lo buscaron y lo vieron. Los agrupamientos, que no sé si os he dicho, bueno, pues yo utilizaba gran grupo, pequeño grupo, individual, por parejas, ya como vosotros veáis. Y en cada una de las unidades didácticas pues yo puse que iba a establecer un tipo de agrupamiento distinto, que lo diría en la unidad didáctica. Igual o distinto, me da igual. Yo siempre utilizaba el mismo, pero en la programación dije que utilizaba diferentes.
no pasa nada. Si os pregunta cualquier tipo de actividad, pues le decís una que sea en parejas y otra que hagáis a nivel de clase, o otra que hagáis en grupos de 5 un mural, o otra que hagáis individual, que puede ser la tarea diaria de unir con flechas y verdadero y falso o poco más. Después, los recursos. Bueno, pues los recursos, yo decía que el libro de texto era un soporte, es decir, no era el material que vamos a utilizar constantemente, sino que era un soporte, un recurso más que iba a utilizar el ordenador y que iba a utilizar otro tipo de material, cada uno que se haya imaginado en sus unidades didácticas. El punto 9, la evaluación. Hacía otras 2 flechitas y ponía evaluación de aprendizaje y evaluación de enseñanza. Esto es lo mismo que dije en la unidad didáctica. De aprendizaje, bueno, pues evalúo a los niños. Y de enseñanza me evalúo a mí, hago una autoevaluación. Hablaba también de los procesos, pues la evaluación inicial, la sumativa y luego pues, la continua y la sumativa. Los 3 tipos. Decir que como estaba en cuarto, yo tenía también en Castilla-La Mancha la evaluación de diagnóstico que se realiza en cuarto, hablaba un poquito de ella y poco más porque todos la conocían. Después, el punto 10, atención a la diversidad. ¿Qué hacía? Bueno, pues nombraba la LOE, nombraba el decreto de atención a la diversidad de mi comunidad, nombraba un poquito las razones por las cuales se considera atención a la diversidad y hablaba de mis niños, que en mi caso yo decía aquí que tenía un niño de Kiev, de Ucrania, pero que no había ningún tipo de problema porque hablaba castellano y ya va escolarizado desde los 3 años en el colegio y no había ningún problema. Otro niño que era de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, y que tampoco había ningún problema porque sabía castellano. Y luego hablaba de que tenía 2 niños con déficit de atención. 2 niños, no, perdón, un niño con déficit de atención. Y que no... Pues nada, que lo que hacía era hacer actividades diferenciales, que era lo que os conté en la unidad didáctica, que metía 2 o 3 actividades más, casi idénticas al resto, pero ya tiene sus actividades especiales. Y yo por lo que estoy viendo, nada más. Después hablaba del punto 11, que era educación en valores, pues simplemente decir que la consejería había publicado un documento de educación que está recogido el tratamiento que se puede realizar en los centros con la educación en valores. Hablaba a nivel general, pues por ejemplo, educación en valores de educación intercultural, educación ambiental, educación para el consumidor, educación vial, educación para la paz, educación del desarrollo sostenible, lo que queráis. Lo comentáis por encima y decís que tenéis algún tipo de actividad o lo que sea, pues por ejemplo, educación para la paz, pues el día de la paz, yo dije que íbamos a hacer una mano gigante de marquetería con una bola del mundo pintada con témperas, que todo el mundo, cada niño va a llevar su palomita de la paz cogida con un hilo un trozo de lana cogida al cuello para salir al patio, a leer un manifiesto realizado por quinto y sexto, cada uno que trate la educación en valores como quiera. Y por último, no, educación en valores punto 11, el punto 12, las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por decir que mi colegio en este caso pues colaboraba con un proyecto llamado Hermes y un proyecto llamado Green, que nos habían dotado de ordenadores, de conexión a internet, de red wifi, nos habían regalado una impresora láser, todas esas cosas. Y a la vez decir, bueno, pues que no podemos olvidarnos que las nuevas tecnologías vienen muy bien para motivar a los alumnos, para aumentar la creatividad, la imaginación, poder dar y ayudar las necesidades de cada uno, etcétera, de ampliación, de refuerzo, todo eso. Otro punto 13, en mi caso tutoría, donde hablaba de la definición de la tutoría, la función que tenía, los objetivos que no podíamos plantear y actividades frecuentes en la tutoría. Y yo puse de 2 tipos, actividades frecuentes con la familia y actividades frecuentes con los alumnos. Con la familia, bueno, pues orientar a los padres, dar a conocer los objetivos que nos hemos marcado en cada tema, en cada curso. Esto lo hago ahora mismo con mis padres y con los niños, poniendo, por ejemplo, pues en el corcho del aula, pongo los objetivos que me marco con los niños de cada tema. Se lo pongo en septiembre, se lo comento y luego